una satisfacción recibir en RPP a la presidenta del Consejo Nacional de Educación, la doctora María Amelia Palacios. Señora Palacios, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. En el Consejo desde hace tiempo hay un comunicado de noviembre, recuerdo el 23, me parece, ha insistido siempre en la necesidad de defender y hacer avanzar la reforma universitaria. ¿Estamos ante la decisión tomada en la Comisión de Educación ante la amenaza de un retroceso? Definitivamente. Y por eso es que cada vez son más las voces que se alzan preocupadas por evitar que retrocedamos en los primeros pasos, Fernando, porque el camino es muy largo todavía para mejorar la calidad de la educación universitaria y también de la educación superior. Note usted que nuestro comunicado no habla solo de las reformas de la educación universitaria, sino de la educación superior, porque también estamos preocupados por los institutos tecnológicos y los institutos pedagógicos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay riesgos, hay amenazas y no son solamente, digamos, están expresadas en los últimos proyectos de ley que acaba de aprobar hace pocos días la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso, sino otros proyectos de ley que ya se han aprobado antes y muchos otros que circulan, que todavía no han tenido ningún dictamen de parte de la Comisión, pero que están dentro de, digamos, las propuestas que están haciendo parte de los congresistas, ¿no? De acuerdo. Entonces sí hay motivos de preocupación. Explíquenos respecto de lo pasado la semana pasada, de lo decidido la semana pasada, ¿en qué puntos concretos cree usted que se materializa jurídicamente un retroceso? Primero, en respecto a la SUNEDU, que es uno de los asuntos que más discusión ha desatado, el proyecto de ley propone una recomposición del comité directivo de la SUNEDU. Esta recomposición no solamente es que da más poder, digamos, a las universidades, un mayor peso a las universidades en las decisiones, sino que incorpora, por ejemplo, a el CINEACE, que cumple una tarea muy importante en la acreditación, pero que, como los ciudadanos recordarán, está en reorganización. Es una reorganización que todavía no ha culminado, no está totalmente oficializada. Y además, al colocar, digamos, dándole un peso muy grande a las universidades, se vuelve al modelo anterior, en que son las propias universidades las que eligen o las que deciden la supervisión de sí mismas. Es decir, el regulado es a la vez el que elige al regulador, como se ha dicho en tantas ocasiones. O sea, las universidades no pueden ser juez y parte. El Consejo Educativo Nacional, y no solo el Consejo, sino el Proyecto Educativo Nacional que fue aprobado en julio del 2020, establece que uno de los mecanismos para asegurar la calidad de la educación superior y en general de la educación peruana supone que haya supervisión también de parte del Estado de esa calidad. En el caso de las universidades, esa supervisión está a cargo de la SUNEDU. Y el comité directivo tiene que tener la independencia suficiente como para poder hacer un trabajo profesional y técnico como lo ha venido haciendo hasta ahora. No hay quejas en relación a los procedimientos aplicados. Bueno, habrán algunas quejas de las universidades no licenciadas, pero en general la población inclusive se ha levantado en defensa de la SUNEDU. O sea, los jóvenes sienten que efectivamente es un esfuerzo que mejora sus oportunidades de aprendizaje en la educación superior. Y por eso la defienden, ¿no? No es un asunto de, digamos, de campaña política, sino de convicción de parte de los estudiantes que sus universidades, las que están licenciadas, les dan más seguridad en términos de calidad, ¿no? Ahora, es cierto que hay mucho dinero en juego, las universidades han servido para
invertir, para eventualmente en algunos casos reciclar dinero, para enriquecerse algunos hombres poderosos. Hemos visto rectores que cobraban salarios más altos que los de Harvard y los de Oxford, de manera que estamos ante un riesgo real de que se regrese a una tierra de nadie en el que se puede hacer lo que uno desea y crear empresas a título de esas universidades y todo lo que hemos visto. Sin embargo, esta mañana hemos entrevistado a la rectora de la San Marcos, que propone una fórmula diferente para el Consejo Directivo, es decir, no como el Congreso ha propuesto en el dictamen de los 7 miembros, 4 de las universidades, es decir, tienen mayoría, nadie podrá fiscalizarlo porque, como usted dice, ellos se fiscalizan a sí mismos. La señora rectora propone 3 representantes, 2 de universidad pública y 1 de privada. 1 de colegios profesionales, 1 de la Defensoría del Pueblo, 1 del Ministerio de Educación, y que el presidente de la SUNEDU sea elegido por el Consejo Directivo. ¿Qué le parece esa fórmula? Sí, bueno, tendríamos que ver, creo que también incluyen al CINEASE, que sí permanece, creo que en el nuevo proyecto, ¿no? Sí. Mire, una de las cosas que el Congreso está resistiendo es la rectoría del Ministerio de Educación sobre la educación superior. Como usted recordará, Fernando, este año, un poco antes de julio, se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, que crea un viceministerio de Educación Superior, de modo que el ministerio ahora tenga, por un lado, la rectoría sobre la educación básica, primer nivel, primera etapa de nuestro sistema, y la rectoría también sobre la educación superior. Hay una resistencia a esa rectoría del Ministerio de Educación sobre la educación superior, porque en el entendimiento, incluso de la rectora, esto implica una mella a la autonomía de la universidad. Eso no es cierto. No se pone en riesgo la autonomía universitaria. Parte de esa rectoría supone que el superintendente es elegido, primero, todos los miembros del comité directivo son elegidos por concurso. Así está la norma actualmente. Tiene que postular para poder ser el representante de las universidades o para ser representante de los profesores de la universidad privada, etcétera, ¿no? Es por concurso, o sea, hay concurso de mérito para ingresar al comité directivo. Y el superintendente es elegido por el ministro o ministra de Educación, porque es un puesto muy importante porque es la instancia que vigila que se cumpla la ley universitaria y que se cumplan todos los otras normas que están haciendo lo posible por mejorar la calidad de la educación universitaria y también de la educación superior. Hay en el fondo una resistencia porque se entiende que eso le quita autonomía a la universidad. Incluso he escuchado a la rectora de San Marcos decir que hay una intromisión en los planes de estudio de las universidades, lo cual, bueno, yo no conozco de esas intromisiones. No lo ha dicho esta manera en todo caso, no lo ha dicho. Se ha referido a temas presupuestales. En todo caso, muchísimas gracias por su presencia. Lamento que el tiempo haya corrido. Le agradezco mucho sus explicaciones y seguiremos contando con usted porque este debate no ha concluido y aparentemente hay incluso algunos congresistas que votaron a favor de esta contrarreforma que ahora quieren cambiar su voto, de manera que la situación está incierta. Veremos lo que el Pleno decide. María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, muchas gracias y muy buenas noches. Antes de separarnos, me cabe solamente darle la palabra a nuestra compañera Joana Castro, que tiene las claves del día. Joana, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día tenemos, por supuesto, los detalles de lo que ha revelado la encuesta de CPI. El 62% de la población encuestada ha señalado que desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, que apenas tiene poco más de, o casi 5 meses de gestión. Declaraciones también del ministro de Salud, Hernando Ceballos, aquí en RPP Noticias, contando que han tomado, por supuesto, a bien la ciudadanía la exigencia, la medida restrictiva de solicitar el carnet de vacunación, porque los resultados han sido, por supuesto, vacunatorios con un gran número de personas a nivel nacional. Y los detalles del allanamiento a la vivienda en el distrito de La Molina del ex presidente Alejandro Toledo.
Muchas gracias por adelantarnos lo que serán las claves del día durante los próximos 60 minutos aquí en RPP Televisión. Muy buenas noches, nos vemos mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.